Listo, entonces permítanme, les comparto acá pantalla. Listo, muy bien. Entonces empezamos con Angie Daniela Bermúdez. Angie Daniela, la escuchamos. Cuéntenos qué leyó de ese artículo 1, por favor. Sí, bueno, profe, este artículo habla de que pues este debe estar bajo el direccionamiento del presidente y como en intermedio las empresas, eh, para poder como expedir las normas contables que puedan conformar como un sistema como único y como de buena calidad. Que pues este también sea comprensible para que en los estados financieros se pueda entender como de forma clara y como precisa, para que pues en caso de toma de decisiones los propietarios puedan como tomar la mejor decisión. Ya como siendo aplicada esta norma, se puede permitir como ordenar el sistema documental que incluye soportes, estados financieros con sus notas, también que estos deben ser preparados y como enviados de manera electrónica. De esta norma garantiza la autenticidad y la integridad en los documentos, ya que pues todos son enviados de manera electrónica. Listo, Angie Daniela, muchísimas gracias. Entonces permítanme de una vez, les comparto acá. Listo, entonces Angie Daniela nos compartió ese primer artículo. Efectivamente, con esa ley, pues efectivamente se intervino la economía, ¿sí? Expidiendo las normas contables, normas de información financiera y de aseguramiento de la información. Lo que se busca, tal como nos lo mencionó Angie, es que tengamos un sistema que permita que todos entendamos la información independientemente del país en el cual nos encontremos. ¿Sí? Entonces, la idea es que todo sea muy homogéneo. ¿Listo? La idea es que esos estados financieros pues sean muy transparentes, que se puedan comparar, que obviamente se facilite la toma de decisiones y que se mejoren pues las relaciones económicas a nivel internacional y pues que la información para los inversionistas pues sea mucho más clara. ¿Listo? La idea es que la información se conserve de manera electrónica y recordar algo, en esta ley se está enfocando a contabilidad financiera. ¿Listo? No, en ningún momento se toca con esta ley 1314, ni la contabilidad del sector público, ni la contabilidad presupuestaria, ni la de costos. ¿Listo? Entonces, esta ley regula esa contabilidad financiera, contabilidad privada y no se regula ni la contabilidad pública, ni presupuestaria, ni la de costos. ¿Listo? Entonces, para que de pronto lo tengan allí dentro de sus notas. Continuamos con Natalie Ramírez. La escuchamos. Listo, profe. Entonces el artículo 2 habla de la aplicación. Entonces dice que esa aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas, que pues para que tengan en la normatividad que esté vigente, pues que se esté tratando en ese momento. Y son las personas que están obligadas a llevar la contabilidad. Y eso también le exige, no solamente le exige a la persona natural o a la persona jurídica que lleve la contabilidad y que presente estados financieros, sino que también se lo exige al contador o a la persona que les lleve la contabilidad, ¿sí? De que tengan una información transparente, de que sea segura y de que tenga y que sea verídica. Aparte de eso, dice que el gobierno establece como que unas normas de acuerdo a los empleados que tenga, de acuerdo a los activos, a los ingresos, como que establece una norma que, o sea, como que sí los obliga a llevar una contabilidad, pero entonces de pronto una contabilidad de pronto más breve, más sencilla, ¿sí? No como
como las personas jurídicas. Y dice que ese desarrollo de programa de formalización empresarial, de razones de política y que esas se deben ajustar a la ley, y aparte de eso, que se debe aplicar junto a las normas que se expidan en la misma ley. Y que nadie, o sea, que nadie se exime de presentar la información financiera ni los estados financieros, sino que unos de pronto con una brevedad más que otros, pero todos tienen que aplicarle de acuerdo a la ley que esté rigiendo en ese momento. Listo, Natalie, muchísimas gracias. Efectivamente, dentro de ese artículo 2, sí, dentro de ese artículo 2 se mencionan los obligados y el ámbito de aplicación de la ley. ¿Quiénes tendrán que aplicar y quiénes tendrán que conocer esta ley? Entonces, obligatoriamente, pues los contadores y todos los que estén inmersos en la preparación de la información. Entonces, esta norma, sí, o más bien esta ley 1314, obliga a que todos los contadores la conozcan. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Entonces las tenemos definidas en el Código de Comercio, ustedes lo han estudiado cuando empezaban a estudiar contaduría pública, ¿cierto? Entonces la ley indica cuáles son aquellos que están obligados a llevar contabilidad. Estos obligados deben conocer la ley 1314. ¿Quiénes más? Pues obviamente los contadores, funcionarios y preparadores de esa información financiera y todos aquellos que certifican y aquellos que sean auditores de la información. ¿Listo? Recordemos que hay un grupo que se llama el grupo 3, que el grupo 3 lleva contabilidad simplificada, ¿cierto? La contabilidad simplificada es, digámoslo así, como la contabilidad que nos enseñaron a nosotros al principio de nuestras carreras, ¿sí? Que no tiene eh, los mismos fundamentos que maneja la norma internacional. Es una contabilidad mucho más sencilla, mucho más simple, para que se le facilite la presentación de la información a las empresas pequeñas y no tengan que hacer una inversión significativa en la preparación de la información, no tengan que tener unos costos tan altos para preparar esta información. Adicionalmente, deben conocer esta ley 1314 todas aquellas personas que sin estar obligados a llevar contabilidad, pues deseen hacer valer la información contable como medio de prueba. ¿Sí? Entonces, yo no estoy obligado a llevar contabilidad, pero quiero que mis operaciones sean tenidas en cuenta como un medio para probar mi ejercicio o mi actividad económica. Entonces, debo aplicar y debo conocer la ley 1314. ¿Listo? Entonces, Natalie, muchas gracias. Ahora continuamos con Ivonne Maritza. Ivonne, la escuchamos. Hola, profe. En el artículo 3, según a lo que yo entendí, nos habla de las normas para llegar a obtener una información de las empresas. Nos dice que las normas son compuestas por postulados y que es como el método del cómo se deben aplicar o llevar en la empresa o en el ente económico, y que esas nos llevan a poder calificar, a poder evaluar, a poder conocer y a poder tener así una radiografía de los estados financieros en el momento de la empresa, para así poder llegar a obtener créditos o a hacer una comparación si así se quisiera. Listo, Ivonne Maritza. Entonces, miremos que en este artículo número 3, ¿qué nos especifica la ley? Pues que hay unos recursos económicos, que estos recursos económicos pues tienen que ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o su realidad y no únicamente con su forma legal, que eso pues ahorita en el transcurso de lo que vamos a ir trabajando, pues vamos a ver que hay unas diferencias entre
la forma legal y entre el hecho económico. Entonces la norma nos dice, listo, el recurso o el hecho económico que se vaya a reconocer prima inicialmente la esencia, lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, la forma legal. No quiere decir que ambas se desliguen, sino que se complementan y que prima es el hecho económico por encima de la forma, ¿sí? Adicionalmente, pues nos está mencionando ese artículo tercero que todo lo que sean normas, guías, conceptos, principios, interpretaciones. Recordemos que en la primera clase mencionamos las SIC y las CENIF. Entonces estuvimos mencionando que esas sean las interpretaciones que habían a esas normas. Entonces todos esos compilados, ¿sí?, reciben el nombre de normas de contabilidad y de información financiera a la luz de ese decreto. Y pues que para qué va a servir eso, pues para todas estas características y cada una de estas palabras que les estoy dejando acá en la diapositiva, para identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente y como nos lo dijo la compañera, que todo esto quede claro, que quede completo, que sea relevante, que sea significativo y pues que permita hacer las comparaciones que sean necesarias entre las empresas, ¿sí? Entre la información financiera de las empresas. ¿Listo? Entonces, es un artículo tercero que nos menciona que todo eso se denominan normas de contabilidad de la información y de información financiera, las NIF. Para eso es que sirven y que básicamente en el momento en que se implementan normas internacionales, prima el hecho económico y no solamente la forma legal, porque anteriormente la contabilidad, ¿cómo se llevaba? Si no existía el soporte, si no existía una factura, si no existía un documento que mediara la transacción, pues usted no registraba nada en la contabilidad hasta que el documento no apareciera, hasta que el documento no se elaborara, hasta que el documento no estuviese física o electrónicamente, pues para poder hacer un registro en la contabilidad. Entonces, actualmente no, usted hace el registro y si tiene el documento de una vez, pues mejor. Si no lo tiene, pues usted registra y posteriormente elabora el documento o si se demora unos días, pues usted debe registrar y ya después busca el documento, lo consigue, lo construye, lo elabora. ¿Listo? Entonces, artículo tercero, fundamental y empieza a sembrar unas de las bases que vamos a utilizar bajo este seminario. ¿Listo? Seguimos con artículo cuarto, Dania Ginette. Dania, la escuchamos. Dania, no se le está escuchando nada. Dania, no, en este momento no le escucho, no le estoy escuchando. ¿No? ¿Y ahora? Ay, no. Ahorita sí le escucho. Ahora sí me escucha. Sí, ahorita sí le estamos escuchando. Ah, bueno, profe, entonces no me escucharon nada, ¿cierto? ¿No? Bueno, profe, como les venía diciendo, pues me correspondió el artículo 4, donde habla de la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a la de contabilidad y de información financiera. Estas normas expedidas pues en desarrollo únicamente tienen un efecto impositivo en las leyes tributarias que remiten expresamente
cuando éstas no regulan la materia. Pues las leyes tributarias tienen un efecto que produce pues los efectos fiscales. Habla de que tiene que tener las declaraciones pues en orden de la empresa, con todo el tema, porque digamos, explica que como la ley tiene unos vacíos que provoca que las leyes tributarias no, ¿cómo le explico? Y financieras provoque que las empresas no sepan qué pues, regular en sí en ellas. Entonces, como ya me corché otra vez, a su vez, pues lo que en sí yo entiendo es que en este artículo, lo cual provoca vacíos, la ley se da pues como un permiso de leyes tributarias para que contrarrestar. Ay, no, ya me corchó. No, Se me tranquila, fue. Se me usted lo fue con esa leyó. quitada de audio, profe, sí, se me fue con esa quitada de audio. Listo, no, tranquila, ya les aclaro Sí, profe, entonces. o sea, lo que yo entendí en sí del artículo es que como tal habla de que la ley pues tiene unos artículos que están pues en desarrollo y lo que habla es que pues para los efectos tributarios, fiscales, ella se encarga de llenar esos vacíos y que como tal la ley de contabilidad y financiera pues no los hay, pues se remitan como tal a estas leyes ya como efectos fiscales donde están los vacíos en sí. Eso fue lo que yo entendí, la verdad. Listo, listo, Dania, no, tranquila, no hay ningún Bueno, problema. ya me corché. Miremos, tranquila, Señor. no se preocupe. Listo, miremos lo que nos dice Dania con ese artículo cuarto. En ese artículo cuarto hay una separación entre las normas de carácter financiero y las normas a nivel tributario, ¿sí? ¿Por qué? Profe, Porque normalmente, ¿usted está grabando? sí, yo estoy grabando. Ah, bueno, señor. Sí, espéreme, yo miro a ver que ya me hizo dudar. Sí, sí, vea, sí estoy grabando. Listo, miremos entonces. Entonces, ese artículo cuarto nos está indicando a nosotros, pues, que hay unas normas y que se crea ya una diferenciación entre las normas tributarias y las normas de información financiera. Siempre existía en nuestra contabilidad local, digámoslo así, una prioridad con las normas tributarias. Entonces, usted tenía que aplicar siempre la norma tributaria por encima del hecho financiero o por encima del hecho económico. Y pues usted vivía centrado en hacer los registros prioritariamente con el efecto tributario, ¿cierto? Con la expedición de la ley 1314, entonces em, básicamente se hace la separación entre ambos en la cual ya se menciona cuáles son las normas de carácter financiero. ¿Listo? Entonces se hace un énfasis y se dice, listo, vamos a hablar de contabilidad desde el punto de vista financiero. Por eso cuando empecemos a desarrollar ejercicios bajo NIF, vamos a darnos cuenta que vamos a tener que aplicar muchos de los conceptos del valor del dinero en el tiempo, vamos a aplicar normas como relacionadas con las tasas de interés, vamos a aplicar matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque la contabilidad debe expresar una realidad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de el dinero, del tiempo, los efectos que se generan a nivel de las operaciones. Y la contabilidad financiera no va a tocar en nada lo fiscal. ¿Por qué? Pues porque para eso hay un estatuto tributario y cada país regula sus impuestos como quiere. Entonces la contabilidad financiera pues no va a entrar a regular lo que tiene que ver con los tributos en los diferentes países, sino que simplemente lo tributario le corresponde a cada país y obviamente pues hay que atender pues las directrices tributarias que hay a nivel nacional. Pero
las normas de carácter financiero, pues van a decir cómo se hacen los registros, van a decir cómo se reconoce un hecho económico, cuál es la medición inicial, la medición posterior y demás, pero no va a tocar las normas de carácter tributario. ¿Listo? Entonces, en este artículo cuarto, acá les copié inclusive un pedacito de la norma, dice que las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán un efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. ¿Listo? Entonces, esta norma solamente tendrá un impacto a nivel tributario si de pronto la norma tributaria llega y dice, mire, utilizan la norma de contabilidad o la norma NIF en tal cosa. ¿Listo? Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera, las de carácter tributario prevalecerán estas últimas. ¿Sí? Entonces, si hay una discrepancia, ¿sí? Frente al Estado y hay una dualidad o una doble interpretación frente a una norma y en esa hay inconveniente en la solución, entonces pues priman las normas de carácter tributario para efectos fiscales. De hecho, cuando usted realiza toda la implementación de normas internacionales en una empresa, entonces usted lleva aparte, ¿sí? Digámoslo así, la información que expresa todo desde el punto de vista financiero y aparte usted realiza una conciliación de carácter fiscal. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias que deben ser conciliadas y usted refleja en un documento esas diferencias. Eso se llama hacer una conciliación fiscal o una conciliación financiera fiscal, en la cual usted presenta cuánto debería dar la información desde el punto de vista financiero y cuánto da desde el punto de vista fiscal. Entonces, eso uno lo tiene que elaborar al finalizar el periodo contable. Entonces, lo que nos está mencionando este artículo cuarto es que se hace la separación entre normas de carácter financiero y normas de carácter fiscal. ¿Listo? Ambas hay que cumplirlas, pero la norma de información financiera, la NIF, va a estar aplicándose para toda la contabilidad privada desde el punto de vista financiero y obviamente pues hay que atender lo tributario, pero para la norma tributaria pues está el estatuto tributario que es el que da las pautas. ¿Listo? Ahora, continuamos con el artículo 5, continuemos con Jonathan. Jonathan, artículo 5, lo escuchamos. A ver, miremos, Jonathan, ¿qué se hizo? Ah, Jonathan no se nos conectó. Jonathan. Listo, Jonathan no se nos conectó, entonces, listo. Pues si Jonathan no está con el artículo 5, entonces les voy a decir rápidamente qué consiste el artículo 5. El artículo 5 habla acerca de las normas de aseguramiento de la información, ¿sí? Es decir, de las NIA, menciona el artículo 5 brevemente. ¿A qué está enfocado ese artículo 5? A hablar de las calidades y condiciones de los auditores y el ejercicio de la auditoría. ¿Sí? Dice que si hay varias auditorías a un mismo ente, entonces el gobierno es el que entrará a regular cómo debe realizarse ese ejercicio de auditoría. Y aquí se habla también de una exclusividad, y es que los servicios de aseguramiento de la información lo ejercen contadores públicos. ¿Sí? No lo va a ejercer ni el economista, no lo va a ejercer el abogado, no lo va a ejercer un ingeniero financiero, no lo va a ejercer otra profesión. Tenemos la exclusividad de los servicios de aseguramiento de la información en cabeza de los contadores públicos. Listo, que es una discusión que en algún momento se dio y que querían que lo que fueran las auditorías de carácter financiero, pues las realizaran otras profesiones.
y pues ya con esta norma se ratifica nuevamente que lo siguen ejerciendo los contadores públicos. Listo, entonces, artículo quinto que estuvo a cargo de Jonathan, que se nos desconectó y no volvió a aparecer en clase. Listo, muy bien, entonces veamos artículo sexto a nombre de María Juliet. Sí, señor. El artículo 6 nos habla de las autoridades de regulación y normalización técnica, que es básicamente lo que dice este artículo. Este artículo nos dice quiénes expiden, quiénes ejercen funciones de inspección y vigilancia y control. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? A ver, miremos si Isabel Cristina lo tiene encendido. Apáguelo un momentico mientras tanto, por favor. Listo. Listo. Ya puede continuar. Gracias, profe. Entonces, los entes encargados de expedir normas, principios, interpretaciones y guías de contabilidad bajo la dirección del presidente son la Contaduría General, los Ministerios de Hacienda, Industria y Turismo. Ellos son los que expiden normas, principios, interpretaciones y guías. Estas normas que ellos expiden deben enviarle al Consejo Técnico de Contaduría las propuestas que van a incluir dentro de esas normas o principios o interpretaciones. Porque el Consejo Técnico de Contaduría Pública es el organismo de normalización. Ellos son, por así decirlo, los encargados, es la entidad destinada a elaborar las normas a nivel nacional. Ese es como tal el artículo 6, pero ahí tiene dos notas. Entonces, en la nota 1 nos habla del decreto 3048, que ese básicamente nos dice pues de que hay 10 integrantes que cumplen una función de vigilancia, control, para garantizar que estas normas sean homogéneas y consistentes. Estos integrantes deben reunirse como mínimo 3 veces al año. No sé si el profe quiera que los enuncie o solo sepa que son 10. Sí, si quieres los enuncia, no hay ningún problema. Listo. No había dicho el nombre, esto se llama la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de Información. Entonces, son el ministro de Hacienda o su delegado, el ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el contador general de la Nación o su delegado, el director de la DIAN o su delegado, el superintendente financiero o su delegado, el superintendente de servicios públicos o su delegado, el superintendente de sociedades o su delegado, el superintendente de industria y comercio o su delegado, el superintendente de economía solidaria o su delegado, y por último, un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Profe, la nota 2, que dice que ver resolución 55533, esa básicamente habla de lo mismo que acabé de decir, pero añaden como, por así decirlo, algo del ámbito de aplicación, un cronograma donde va el marco normativo, pero básicamente es lo mismo. Y lo otro sí no entendí qué era. Ese CGN.D.O. Eso no entendí qué era. Eso es de la Contaduría General de la Nación. Sí, ya les aclaro ahí una parte de eso. Listo, María Juliet. ¿Algo más? No, profe, así está. Listo, María Juliet, muchas gracias. Vamos entonces a mencionar algunos aspectos muy interesantes de ese artículo sexto. Sí, muy concretamente
se determinan en este artículo cuáles son las autoridades de regulación y de normalización. ¿Listo? Entonces, acá se determina que todo lo que tenga que ver con contabilidad del sector público le corresponde a la Contaduría General de la Nación, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que el órgano rector de la contabilidad del sector público se llama Contaduría, ¿sí? Contaduría General de la Nación, y las normas que se aplican para el sector público son distintas, ¿sí? Pues no es que difieran pues tampoco de manera significativa, sino que por la misma razón de ser de los entes públicos, pues se requiere una contabilidad que sea acorde a lo que se maneja en el Estado, ¿sí? Entonces, la contaduría es la que se encarga de la regulación de la contabilidad del sector público. Entonces, en este artículo sexto se menciona y se da la exclusividad para que la contabilidad pública sea regulada por la Contaduría General de la Nación. Y a nivel privado, entonces van a estar dos instancias. ¿Cuáles son? El Ministerio de Hacienda, ¿sí? Que se llama el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, contabilidad, ¿sí? Es decir, las NIF y las NIA, ¿sí? Van a estar a cargo de estos dos entes, ¿sí? A cargo de Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio. ¿Listo? Contabilidad, todo lo que tiene que ver con las NIF y las NIA van a estar a cargo de estos dos ministerios. ¿Y quién es el organismo normalizador? Es decir, el que va a revisar, el que va a dar el punto de vista técnico, el que va a dar las aclaraciones, el que dice cómo se implementa, el que dice cómo se llevan a cabo y cómo se aplican las normas NIF y las NIA, pues va a ser el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Listo? Por eso les digo, toda consulta que ustedes tengan acerca de la aplicación de una norma internacional, ustedes le elevan la consulta al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ellos dan las orientaciones del caso y ellos son los que revisan el texto para que el Ministerio de Hacienda y para que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pues sometan a debate público y sometan y presenten los borradores de los decretos para que sean aprobados. ¿Listo? Entonces son estos dos entes. Entonces CGN va a estar, es la abreviatura de la Contaduría General de la Nación. ¿Listo? Y la resolución 536 pues hace referencia es al marco normativo que rige la contabilidad pública. ¿Listo? Entonces, puntualizar estos tres elementos fundamental, ustedes como contadores estén ingresando a la página del Ministerio de Comercio, que allí están los decretos de las NIF, están todas las NIA, está toda la información que ustedes necesiten de contabilidad del sector privado, lo encuentran en esta página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pues también complementa información y hace también allí publicaciones. ¿Listo? Si están interesados en conocer contabilidad del sector público, entonces página de la Contraloría General de la Nación, allí están las bases de la contabilidad pública que se maneja actualmente y está todo el marco normativo que regula los entes en el sector público que también tienen una desagregación, así como en sector privado hay grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en el sector público también hay una clasificación particular, entonces allí ustedes lo pueden consultar. Y recuerden estar consultando Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Allí se emiten orientaciones, ¿sí? Para que sepamos cómo se aplican ciertas normas en nuestro país. ¿Listo? Y se resuelven también muchos de los casos que se presentan por parte de los contadores. ¿Listo? Entonces, artículo sexto. Muchísimas gracias a María Juliet. Y continuaremos con artículo séptimo, con Daniel Alejandro Pino. Sí, profe. Listo, Daniel, lo escuchamos. Profe, este artículo 7 habla de los criterios para la expedición de las NIF, por ejemplo, para lo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Industria y Turismo. O sea, lo que hacen es como verificar la elaboración de los proyectos, que sea transparente,
Ellos también consideran, por ejemplo, recomendaciones en los proyectos futuros, los organismos responsables, por ejemplo, pues la DIAN, revisan que la contabilidad y las NIF sean consistentes. También hablan de que lo que determine, por ejemplo, el gobierno nacional, que para las buenas prácticas y todo, y la regulación de las NIF y de la contabilidad, más o menos, pues es eso, profe. Listo, Daniel, muchas gracias. Tenemos entonces en ese artículo 7º unos criterios, ¿sí? Criterios bajo los cuales se tiene que sujetar la regulación que se está autorizando o que se autorizó en su debido momento con la ley 1314, ¿sí? ¿Qué indicaba eso? Pues que el Consejo Técnico, ¿sí? Tiene que estar abierto a recibir conceptos de las diferentes entes, ¿sí? Entonces, debe estar muy atento a lo que piensa la DIAN, muy atento a lo que dice el ministerio, muy atento a lo que dicen las instancias que nos mencionaba ahorita también María Juliet, ¿sí? Entonces, ella nos mencionó ahorita un listadito de 10, ¿sí? Quienes hacían parte, que estaba el de la DIAN, que estaba el de la superintendencia, que estaba el del Ministerio de Comercio, que estaba el de la contaduría, ¿sí? Esto, la norma, ¿sí? Las normas que salen no son, sí, eso le quedó al Consejo Técnico y hágale usted todo el trámite, coja las NIF y analícelas usted solo. No, se tiene que recibir una información y todo esto se construye en conjunto. Entonces, el Consejo Técnico somete eso a un proceso abierto, ¿sí? Para que eso sea transparente y para que todos lo conozcan de manera amplia. Entonces, la DIAN, se reciben comentarios de la DIAN, se recibe todo lo que tiene que ver con política económica, entidades, se reciben comentarios de las entidades como las superintendencias, entidades con funciones de inspección, vigilancia y control, como aparece allí en la diapositiva. Y antes de sacar el texto definitivo, se deben atender todas las recomendaciones y decir mediante un análisis por qué no se atiende una recomendación y por qué sí se atienden otras. ¿Sí? Entonces debe estar toda la base, todo el fundamento mediante el cual se acepta una norma internacional, no se acepta, y si se adopta, si se armoniza, si se adapta a lo que tenemos acá, ¿sí? Al contexto pues colombiano. Adicionalmente, esto se debe divulgar. O sea, eso no es que digan, sí, por qué no, no. Se tiene que divulgar eh, las razones bajo las cuales se está concluyendo si se aplica esa NIF, si se adapta, si se armoniza, dependiendo. ¿Listo? Eso es lo que menciona ese artículo 7º. ¿Listo? Entonces, eso no es un proceso que se haga arbitrariamente, no, tiene que ser una construcción colectiva. ¿Listo? Y debe existir una coordinación entre entes de gobierno. Entonces, ¿cómo así? No, que es que el Ministerio de Hacienda piensa una cosa y el Ministerio de Comercio piensa otra cosa distinta frente a lo mismo. No, tiene que llegarse a un consenso para que se genere una coordinación adecuada entre los entes públicos. No es que el Ministerio de Hacienda va por su lado y el Ministerio de Comercio va por su lado y entonces cada uno va sacando cosas a su amaño y al final se generan vacíos o se generan ambigüedades. Entonces no, debe existir coordinación entre esos entes públicos que son los que están regulando. Listo, sigamos entonces con el artículo 8º, Jenny Alejandra Martínez. Vamos entonces a escuchar a Jenny. Buenas noches. Listo, Bueno, la escucho. El artículo 8 nos habla de los criterios que deben cumplir el Consejo Técnico, la Contaduría para la elaboración de los proyectos y se someterán a consideración por los Ministerios de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio e Industria y Turismo. Entre ellos están 12 parámetros. Esos 12 parámetros nos refieren que en sí debe enviar
al ministerio cada 6 meses lo que tengan en proyecto. Entonces, es un programa de trabajo que describe proyectos que consideren emprender o que se encuentren en curso. También deben hacer que todas estas propuestas estén con mejores prácticas internacionales, utilizando pues que sean ágiles, prácticas, flexibles, transparentes. También tiene que se tomará como referencia estándares más recientes, como lo dice el artículo 1 de esta norma. Nos dice que se tendrán en cuenta los diferentes entes económicos de acuerdo pues al tamaño, a la forma, a la organización, al sector, al número de empleados y a su actividad. También pretende que la participación sea voluntaria en reconocidos expertos en la materia. Dice que establecerá unos comités técnicos que conformen pues autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios de la información financiera. Nos dice que se debe considerar recomendaciones, frutos pues de análisis, que los organismos responsables de estos diseños deben manejar una política económica, igual que las entidades estatales, que ejercen funciones pues, de inspección. Nos dice que se debe disponer una publicación para su discusión pública en medios de que garanticen una amplia divulgación, el borrador pues, de estos proyectos. Debe velar porque las decisiones sean adoptadas en los tiempos razonables y con menores cargas posibles. Deben participar en la elaboración de normas internacionales de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de la información que adelanten las instituciones internacionales, dentro de los límites de los recursos de conformidad a las directrices. Dice que se debe evitar la duplicación o repetición de trabajos realizados por otras instituciones y que en coordinación con el Ministerio de Educación, Hacienda, Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo, igual que los representantes pues, de las facultades de programas de contaduría pública, es promover un proceso de divulgación, conocimiento, comprensión, que busque desarrollar actividades tendientes a sensibilizar y socializar estas normas que haga. Eso es como tal los 12 parámetros que tiene el artículo 8 pues, de esta norma, profe. Listo, Alejandra, muchísimas gracias. Miremos que en este artículo hay una gran cantidad de cosas. Y entonces el Consejo Técnico de la Contaduría tiene que seguir esas indicaciones establecidas allí. Entonces ellos tienen ese cronograma de trabajo, ellos tienen que estar mirando esas mejores prácticas. O sea, el Consejo Técnico no implementa normas así porque sí, lo acabamos de mencionar también en el artículo anterior. Es un conjunto de sugerencias que se reciben, es una construcción en conjunto de diferentes de diferentes entidades, de diferentes instituciones de control, de instituciones de reconocimiento y que están al frente y que conocen muchísimo acerca de la implementación de las normas, que conocen las mejores prácticas, que tienen herramientas suficientes y que aportan para que se pueda construir de la mejor manera y se pueda aplicar de la mejor manera en nuestro país, pues todo este proceso de normas. Esto igual, cada vez hay unos ajustes y hay unos tiempos para revisión de las normas. Entonces no es que la NIF llegó y ya se quedó así para siempre, no. Hay circunstancias que ameritan que sean revisadas las normas y que se vayan reevaluando. ¿Listo? Entonces, la compañera nos mencionó perfectamente cuáles son los 12 aspectos. Resaltar lo siguiente. Se le encomendó al Consejo Técnico que no haga duplicidad de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocurre que hay otras instituciones que ya han hecho ciertos estudios. Entonces, si ya hay otra institución que ya hizo el estudio X, entonces pues ya el consejo no tiene que ir a realizar ese estudio, simplemente toma las bases y las conclusiones de los estudios realizados por otras instituciones y con base en esto, o más bien esto es un insumo para que se tomen decisiones al respecto. ¿Listo? Entonces, muy bien, eso es el artículo 8. Igual estas mismas diapositivas también se las voy a compartir para que ustedes las tengan y las guarden y las puedan
volver a mirar junto con lo que aparece en la norma. Listo, entonces, al Jenny Alejandra, muchísimas gracias. Continuaremos con artículo 9 a cargo de Isabel Cristina Vinasco. Listo, entonces, Isabel, la escuchamos, bien pueda. Hola, profe, ¿me escucha? Ahí la estamos escuchando. Listo, profe. Bueno, profe, el artículo 9 habla, digamos, como de ese órgano disciplinario que sería para los contadores públicos, que es la Junta Central de Contadores, que digamos que va regido, pues que su origen es desde el decreto legislativo 2373 de 1956, donde, donde él, donde él está, dice pues que actualmente él está escrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el que nos hablaba usted hace un momento. Entonces, ellos realmente como tal, lo que buscan es ser como ese, sí, como ese órgano disciplinario donde pueda, digamos, regular a todos los contadores o a las entidades que presten servicios al público que estén pues como fundamentados directamente con la parte pues contable, ¿sí? Y que aparte de que los contadores o la profesión de los contadores es una profesión pues o se considera una profesión liberal, la Junta Central de Contadores, por ser ese ente regulador, pueda entrar a, sí, como a fiscalizar y solicitar, digamos, documentos, puede hacer inspecciones y pues también puede obtener como declaraciones y testimonios como en base de todas las funciones o de todos los pasos pues que hagan estas entidades o los contadores públicos. Eh, y asimismo ellos pueden aplicar sanciones siempre y cuando estas personas o estas instituciones hayan, digamos, cometido faltas contra la norma establecida. Entonces, como resumido, pues fue lo que saqué del artículo 9. Listo, Isabel Cristina, muchas gracias. Mencionar de lo que nos dice Isabel, resaltar lo siguiente. Junta Central de Contadores es la autoridad disciplinaria de la profesión. ¿Sí? Es la que impone las sanciones, es ante quienes nuestros clientes se pueden quejar de nosotros, ¿sí? Y ellos son los que toman las decisiones, nos hacen todo un proceso en los cuales se determina si tuvimos responsabilidad disciplinaria frente a nuestras actuaciones. Entonces, ahora eso no es así como así, que llegue la Junta Central y nos requiera a nosotros, y diga, mire, vea, le suspendemos su tarjeta profesional por estas razones. No, todo eso tiene un debido proceso. Entonces, usted como contador también tiene el derecho a la legítima defensa. Entonces, usted expone sus argumentos, presenta sus pruebas y todo ante las denuncias que sean llevadas ante la Junta Central de Contadores. ¿Listo? Hay un beneficio que tenemos nosotros los contadores y es que efectivamente vamos a estar regulados por la Junta y pues que eso sigue siendo exclusividad de contadores públicos. ¿Listo? Ya vemos, ya como se menciona en otro de los artículos, pues no puede ser ejercido por profesionales diferentes a nosotros como contadores. ¿Listo? Entonces, importante, Junta Central de Contadores, autoridad disciplinaria. ¿Listo? Entonces, si les van a hacer algún proceso disciplinario, todo se canaliza a través de la Junta Central de Contadores. Es la instancia. Entonces, las empresas o las personas naturales nos denuncian ante la Junta Central de Contadores, que es el ente que va a estar allí encargado de, de regular esa parte. ¿Listo? De estar allí pendientes como autoridad disciplinaria. Muy bien, continuemos con artículo 10. Jailer Julián.
Heiler Julián, lo escuchamos. Profe, por acá estoy. Bueno, profe, pues el artículo 10 habla sobre las autoridades de supervisión, pues básicamente expone 3 punticos, pues nos habla de que se encargan esas autoridades pues de inspeccionar y de vigilar y controlar a los entes económicos, empresas y demás, así como a los funcionarios y personas pues que trabajan ahí para pues verificar que cumplan con todas las normas de contabilidad, con la información financiera y demás, y asimismo pues también aplicar sanciones y demás infracciones pues que cometan. Habla también sobre expedir pues algún tipo de normas que ayuden a la materia contable, a la materia de información financiera, pues para que sea más fácil y pueda pues desarrollarse mejor. Y habla también sobre o más bien hay un parágrafo que nos dice que la superintendencia financiera, pues que es un ente de supervisión, pues no podría ejercer como tal ese derecho o esas facultades en cuanto a los emisores de valores o en cuanto al mercado de emisor de valor, pues ya que ellos tienen una entidad que es la AMB, que es la encargada pues de hacer como un seguimiento especial, una regulación especial de esa parte interna. Pues tiene una salvedad que la superintendencia pues podría actuar en cuanto a la divulgación de la información contable que hagan las empresas que participen ahí, es decir, que en esa parte de divulgación de información, pues sí podría actuar la superintendencia financiera en ese ámbito. Listo, Heiler Julián, muchísimas gracias. Ese artículo es muy concreto, es muy, también es muy cortico, entonces prácticamente lo que nos dice Heiler Julián, no necesitamos hacer profundizaciones adicionales al respecto. Es saber que la superintendencia, en este caso la superintendencia financiera, también está expidiendo y expide y tiene unas responsabilidades de expedir mucha de la regulación que nos atañe como sociedades. ¿Listo? Entonces, ellos están muy al tanto, están emitiendo aclaraciones, inclusive muy de la mano con el Consejo Técnico, algunas aclaraciones o sí, algunas puntualizaciones con respecto a la forma en la que se presenta la información relacionada con las NIF. Entonces, tendremos que echar mano de las normas, tendremos que echar mano de los conceptos y de las orientaciones que saca el Consejo Técnico y adicionalmente estar muy pendientes de aquellas instrucciones que está sacando la superintendencia. ¿Listo? Entonces, Javier Julián, muchísimas gracias. Ahora continuaremos con María Paula con el artículo 11. Hola, profe, sí, señor. Bueno, de lo que yo entendí del artículo 11 es acerca de como todos los ajustes institucionales. Fueron pues como realizados modificaciones según el artículo 189 de la Constitución Política y con la Junta Central de Contadores, con el fin pues como de garantizar como sus correspondientes funciones. También pues leí que con la vigencia pues como de la ley o funcionario, asesor, contratista o demás, se le aplica pues como a la totalidad de todas las inhabilidades, impedimentos y demás reglas que son pues como normas consagradas de la ley 734 que es del 2002 o pues que las demás que la reemplacen. También leí que la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico cuenta pues con los recursos necesarios para sus actividades. En fin, pues como en resumidas cuentas, es como más o menos también habla de como de definir la Junta Central de Contadores como él tiene el derecho de como definir las sumas que se cobren pues por el concepto de inscripción profesionales de los contadores, es decir, como las tarjetas profesionales, certificados antecedentes y demás. Y por otro lado, pues como el Consejo Técnico son los que como que proveen el presupuesto nacional, que administra el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio. Y pues a partir del 1 de enero del 2010 empezó pues como a regir eso. Según pues como el parágrafo
se reorganizaron como 3/4 partes en los miembros del Consejo Técnico de Contaduría, que se tiene pues como que se debe tener una buena experiencia con un buen crédito de profesión que para que puedan pues como ser parte de esa junta central. Más o menos debe de tener como 10 años en su área y deben de tener pues como experiencia como en revisoría fiscal, investigación contable, docencia contable, regulación contable, evaluación de proyectos de inversión y entre otros. Y ya por último, el gobierno pues como que determina la conformación del Consejo Técnico de Contadores para garantizar la mejor pues como combinación posible para que esto pueda tener como calidad en sus respectivas normas, más o menos. Listo, María Paula, muchísimas gracias. Miremos que en este artículo 11, que son los ajustes institucionales, sí, se habla de la conformación, Junta Central de Contadores, que los recursos se determinan a través del presupuesto público, que la Junta Central de Contadores funciona con recursos propios. ¿Qué quiere decir recursos propios? Que ellos con lo que cobran, ¿sí? Por la expedición de las tarjetas, de los certificados de antecedentes y demás, por todos esos trámites, es que ellos funcionan como Junta Central de Contadores. En el caso del Consejo Técnico, ellos funcionan con recursos nacionales, es decir, del presupuesto general de la nación. Con esos recursos es que funciona el Consejo Técnico, ¿sí? Como una dependencia adscrita al del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y adicionalmente, dentro de este artículo, como bien nos lo mencionaba María Paula, pues están las condiciones de las personas que van a formar parte o que forman parte de estas instituciones, ¿sí? Entonces, unos perfiles, tiene que tener cierta preparación, ciertas condiciones técnicas, ciertos conocimientos, investigación y demás para poder formar parte tanto del Consejo Técnico como la Junta Central de Contadores. Adicionalmente, pues para acceder a estas instituciones, ya desde el punto de vista de la carrera administrativa, pues hay concursos, entonces usted concursa para estas entidades públicas y pues puede, si gana el concurso, pues quedar en la planta permanente de estas entidades. Listo, entonces, María Paula, muchas gracias. Quedaríamos pendientes para mañana, apenas comencemos la clase. Artículo 12, 13, 14, 15 y 16 sería Angie, Jorge, Geraldine y Jessica Paola. Listo, para que no nos pasemos ahorita más del tiempo que es. Listo. La intención con esta ley 1314, que nosotros la conozcamos, que la hayamos estudiado, que la profundicemos, que sepamos que existe, que sepamos que de allí están fundamentadas las bases de los decretos que salieron posteriormente y que regulan la norma internacional. ¿Listo? En nuestro país. Entonces, a todos muchas gracias. Espero que hayamos aprendido hoy acerca de esta ley. Mañana, por favor, todos muy juiciosos con acceso a computador, con acceso a Excel, para que podamos ver los conceptos de propiedades de inversión e ir desarrollando un ejercicio práctico. Listo, hoy no lo alcanzamos a empezar, pero ya mañana lo empezaremos entonces, Dios mediante. Terminamos ley 1314 y de inmediato hacemos la introducción y el desarrollo de un ejercicio de propiedades de inversión para que ya entremos más en materia con las normas internacionales. A todos muchas gracias. Nos vemos mañana muy puntuales, 8 en punto. Ya les voy a compartir el enlace para que lo tengan en el grupo de WhatsApp y ya les comparto también estas diapositivas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Profe, gracias a Hasta usted. luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Listo, hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Listo, con todo gusto. Feliz noche, profe, gracias. Listo, profe, Listo. gracias. Feliz noche. Bueno, con gusto.